Me dice Héctor Fernández, y lo vamos a poner ahí. ¿Qué piensa de las recurrentes declaraciones de Mark Masip en la televisión en las que demoniza los videojuegos y las pantallas? Oí algo de lo que dijo. Y lo que él cree, esto que es clarísimo, es que cuando uno ve el teléfono, está viendo al teléfono. Los teléfonos son aburridísimos. Yo no vería el teléfono más allá de unos minutos. Veo la hora, por ejemplo, jueves 2 de septiembre, bueno, me informo dónde estoy, ¿no? Pero yo no veo el teléfono, veo pues, a veces los informes de YouTube, veo Instagram, veo Twitter, juego un jueguito bobo que es como para niños de 4 años, pero a mí me gusta mucho, veo mi WhatsApp, donde ahora tengo esa suerte por el comenzar el streaming, pero el teléfono no lo veo. Y esta es de las personas que creen que uno está viendo el teléfono. Recibo correo electrónico también, que esto es muy importante, porque como todo el mundo sabe, yo trabajo, voy a ponerlo a cargar, por cierto, porque lo tengo descargado en mi teléfono, yo trabajo para empresas de varios países, haciendo traducción técnica del inglés al español, y entonces sin el teléfono estaría yo muerto. Alguna vez, por ejemplo, lo comentábamos en la comida, estaba yo en París, con mi pareja, estábamos ella por primera vez en París, yo por segunda vez en París, y de la compañía, de una de las compañías con las que trabajo, me dijeron, oye, necesitamos que traduzcas 200 palabras, que vale, compré una Coca-Cola y desde el segundo piso de la Torre Eiffel, por el teléfono móvil, hice una traducción, le ayudé a la empresa, quedé bien con la empresa quedó bien con el cliente, yo gané un poco de dinero, todo el mundo estuvo muy contento y yo nunca me fijé que estuviera viendo el teléfono. Yo estaba viendo el programa de traducción, estaba viendo la aplicación de proceso de textos, etcétera, etcétera. Entonces la gente que habla de las pantallas como si las pantallas fueran lo esencial y no lo que contienen, no los vídeos, no los juegos, no las cartas de amor, no todo eso, me preocupa muchísimo. Pero antes de hacer nada más, ayer le mandé un tweet a Mark Masip preguntándole en qué revistas, en qué journals científicos, me imagino que arbitrados por pares y de alto impacto, ha publicado los estudios que lo llevan a las conclusiones que está diciendo por televisión. Es decir, todo lo que él dice tiene que tener como base, como esencia, estudios que haya realizado, investigaciones en institutos de investigación serios, donde haya realizado investigaciones que demuestren que lo que está diciendo está sustentado en hechos y en pruebas. Voy a dejar pasar esta semana para que el señor Mark Masip me responda. Y una vez que lo haga, vamos a hablar un poco más de Mark Masip, vamos a hablar de su empresa, vamos a hablar de los servicios que ofrece su empresa, porque algo que sí publiqué en un tweet, que no lo tengo a mano ahora por desgracia, pero lo pueden buscar ahí en @elnocturno, dije yo, cuando la gente habla en contra de las pantallas así en general, de las redes y de la adicción, yo saco 4 conclusiones. Primero, no saben lo que son las redes. Segundo, no saben lo que es la adicción. Que algo te guste mucho no significa que seas adicto. Adicción tiene otras implicaciones médico-farmacológicas. 3, tiene algo que vender. Y 4, para venderlo necesita promover el miedo, el temor a las redes y a la adicción. Porque si tú has visto a una persona adicta a algo, por ejemplo, adicta a la heroína, y tenía la desgracia, o gente adicta al alcohol, tú sabes que su problema es gravísimo. Tú sabes que su vida está en juego. De hecho, yo he enterrado a más de uno, sobre todo por adicción al alcohol. Amigos míos que se han dejado la vida dentro de un vaso de alcohol. Si tú me dices que a mi hijo le pasa lo mismo porque juega mucho Fortnite, pues me va a preocupar. He visto gente adicta, he visto yonkis tirados en la calle, he visto gente que te asalta por poderse comprar su dosis. Si mi hijo está en esas circunstancias, me va a preocupar muchísimo y probablemente te pague mucho dinero para que me salves, para que salves a mi hijo, por favor. El chiste es
que sí sabemos que eso no es una adicción. Esto se prueba, evidentemente, pruebas farmacológicas y de síndrome de abstinencia y demás que se aplican para determinar si una persona es adicta o no a una sustancia o simplemente le gusta mucho. Es muy curioso decir que muchos estudiosos señalan que el cannabis, la cannabis indica, la marihuana, no causa adicción física, causa dependencia psicológica, pero no causa adicción física. Son dos cosas distintas. Entonces, dicho todo eso, si el señor Mark Massif me responde y me da los estudios correspondientes a las afirmaciones que hace en todos los medios, y ya vi que los hace en muchísimos medios, escribe en muchos lados y va a todas las entrevistas que le invitan, que hacemos todos a los que nos invitan a hacer entrevistas, pues lo comentamos la semana que entra, y si no me contesta, pues también lo comentamos la semana que entra. ¿Qué les parece?